Muchas gracias, presidente. El dictamen que hoy presentamos ante esta tribuna marca un punto de inflexión, inaugura un nuevo paradigma. Este nuevo modelo no parte de instituciones, parte de datos. No improvisa soluciones, construye respuestas con base en evidencia y no confunde movimiento con avance. Mide, compara, corrige y mejora. Con ello, México está dando un paso crucial hacia la inteligencia institucional. Esta armonización legal es lo que permite que una reforma constitucional cobre vida, que baje del texto al territorio y del papel a la vida, que se traduzca en políticas reales, en presupuestos alineados, en evaluaciones útiles y en transformaciones concretas para la vida de las personas. No nos mueve el trámite legislativo, nos mueve el bienestar del pueblo. Y cada ajuste que hacemos al marco legal tiene una dirección clara: que el Estado sirva mejor, que rinda cuentas con más rigor y que actúe con mayor justicia y eficiencia. Porque no se trata simplemente de mover atribuciones entre dos instituciones. El INEGI asume una nueva responsabilidad estructural y estratégica: proveer con rigor técnico y visión de Estado la evidencia que permite al gobierno valorar su política social, medir el desempeño institucional y optimizar la asignación y el impacto de la gestión pública. No impone un rumbo, pero sí entrega el mapa, el conocimiento que hace que cada acción pública tenga sentido y propósito y justicia. Es muy relevante señalar que esta iniciativa no camina sola. Está enlazada a reformas constitucionales y legales que buscan simplificar trámites, digitalizar servicios, reducir costos y crear entornos más atractivos para el capital y la creación de empleos. Y nadie podrá invertir con confianza si no hay datos que le den claridad, certeza y medición de los riesgos. Por ello precisamos de un modelo que no evalúe desde el escritorio, sino con los pies en la tierra. Un modelo que no acumule datos, sino que los convierta en elementos para la creación de políticas que transformen vidas. Por ello podemos afirmar con certeza que no hay improvisación, no hay vacío y no hay desmantelamiento. Hay una transición inteligente, ordenada y profundamente transformadora. La evaluación en este nuevo diseño no desaparece, se amplía y se democratiza. No se aísla, se articula. No se debilita, se vuelve más útil, más práctica y más cercana. Porque medir sin transformar es simulación. Y en este gobierno, evaluar sirve para corregir y corregir sirve para servir. El INEGI será a partir de ahora el ente que concentre estas funciones y no es casualidad. Estamos hablando de una de las instituciones con mayor credibilidad, solidez técnica y prestigio nacional e internacional. Una institución que ha demostrado ser capaz de generar, integrar y difundir información confiable, precisa y oportuna. Estoy convencida de que el INEGI seguirá siendo una brújula confiable para el país, una institución capaz de traducir la complejidad social en datos precisos que ayuden a entender y transformar la realidad. Seguirá aportando claridad sobre los avances sociales que día a día se construyen en México, incluyendo cómo millones de personas dejan atrás la pobreza, dándole rostro humano a la estadística y rumbo justo a las decisiones de Estado. Esa es la dimensión del cambio que estamos consolidando. Ya no hay lugar para esquemas institucionales y fragmentados que dividían funciones similares entre organismos distintos y que dificultaban la articulación de la evaluación con la política pública. Hoy consolidamos capacidades en una sola institución con visión integral, sin duplicidades ni dispersión. La evaluación debe ser un instrumento al servicio del pueblo y convertirse en una herramienta viva del cambio. Por ello, este dictamen es parte de la lógica de la simplificación orgánica, que no significa reducir funciones, sino quitarle el peso muerto al aparato público. Y no olvidemos lo más importante: esta reforma, más allá de un simple ejercicio administrativo, es una decisión ética. Al aprobar este dictamen, estaremos abriendo una nueva etapa en la vida pública del país. Una etapa donde el conocimiento no solo orienta, sino inspira,
donde las cifras no son frías sino senderos y donde cada dato confiable es una semilla de futuro para construir un México más justo, más dinámico y más próspero para todas y todos. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Al pueblo de México, quiero platicarles qué estamos haciendo el día de hoy en este periodo extraordinario de sesiones. El primer dictamen que vamos a votar es para poder armonizar una serie de ordenamientos que estaban establecidos en una reforma constitucional que hicimos con anterioridad al artículo 26. Ustedes saben que dentro de las prioridades de la doctora Claudia Sheinbaum ha estado la simplificación de la estructura orgánica del gobierno, es decir, seguir en la ruta de que no haya un gobierno rico con pueblo pobre. En esa misma situación, pues vamos avanzando. Pero, pues bueno, déjenme decirles que aquí estamos oyendo una serie de tonterías de la derecha. Fíjense, ¿saben quién creó el Coneval que desaparecimos en la reforma constitucional y que hoy esas funciones quedarán oficialmente establecidas para el INAGI? ¿Saben quién lo creó? En el gobierno de Felipe Calderón. Y resulta que dicen los del PAN que ahora ya no se va a poder medir la pobreza, que ahora ya no se va a poder combatir la pobreza porque todo dependía del Coneval. Y ya ven que fueron bien eficientes en combatir la pobreza los panistas y también los priistas fueron rete buenos para combatir la pobreza. Resulta que siguen llorando por los rincones, por la desaparición del gobierno paralelo que ellos establecieron a través de un sinnúmero de organismos autónomos, a través de los cuales ellos podían hacer cuestiones para, sobre todo, extraer recursos, muchos recursos para sus propósitos. Puros cuates tenían en esos institutos, puros números a modo. Y pues bueno, nosotros estamos hoy solamente armonizando una serie de leyes para poder cumplir con la reforma constitucional que habíamos hecho antes. Entonces, ellos, fíjense bien, dicen que solo el Coneval puede medir la pobreza, nadie más puede medir la pobreza. Pero resulta que los organismos que no son precisamente afines a la 4T, como el Banco Mundial o como la OCDE, todos reconocen que la pobreza en México disminuyó dramáticamente del 2018 a la fecha. No antes, antes aumentó, ahora se ha disminuido. ¿Pero qué creen? Que el Coneval no vio eso. Y la derecha tampoco, la derecha mexicana tampoco vio la reducción de la pobreza en la que 11 millones de mexicanas y mexicanos salieron de esta situación tan crítica. Nos invitan, imagínense qué atrevimiento, a ir al territorio a ver. Bueno, yo les invito a la derecha a revisar sus resultados electorales del año pasado, para que vean si hubo o no reducción de la pobreza y que vean si hubo o no convicción del pueblo de México respecto al Plan C que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum como titular del Ejecutivo y a nosotros como mayoría parlamentaria a estar el día de hoy aquí. Ahí los invito, ahí les encargo. Para el pueblo de México, déjenme decirles que hay dos tipos de evaluación que se tienen que hacer. Una, de cómo avanza el presupuesto asignado a cada programa, y eso lo tiene que hacer Hacienda porque es quien lleva los programas presupuestarios, y ahora en estas reformas se delimita lo que le toca hacer a Hacienda. Y otra cosa es que se tiene que medir el impacto de los programas sociales y de cómo se va combatiendo la pobreza efectivamente, y eso es lo que ahora va a hacer el INEGI absorbiendo las funciones del Coneval. Tienen rigor metodológico, también tienen expertos, no nomás en el Coneval, porque fíjense que
Algo que es muy importante, que han dicho muchas mentiras ahora, dicen que le toca casi al Coneval determinar la política pública. No, la política pública le toca al gobierno federal establecerla. Y además dicen que solo ellos pueden medir. Les voy a poner un ejemplo muy rapidito. En materia de salud, el Coneval dijo que habíamos dejado la 4T sin derecho a biencia a más de 55 millones de mexicanos sin derecho a biencia a la salud, cuando se quitó el inseguro impopular. Y eso es una mentira, es torcer los datos a modo. Eso ya no va a pasar con el INEGI, ¿verdad? Entonces, bueno, yo nada más para concluir, porque se me acabó el tiempo, quiero decirles que afortunadamente con la cuarta transformación, los únicos que han transitado hacia la pobreza son los pobres partidos de oposición, que se quedaron sin proyecto, sin ideas y por supuesto sin privilegios. Es cuanto, gracias. Presidencia, pido respeto a mi exposición. Es para que entiendan, para que lo entiendan. Con su venia, diputada presidenta. Pues bueno, empezamos con la ignorancia del Poder Legislativo, del gobierno, aquí con mi compañero y amigo, que dice que hacemos maquetas, pero ellos hacen simulación y ustedes hacen simulación en el gobierno tratando de eliminar el Coneval. Y para que lo entiendas, porque eres muy de izquierda, cubano, republicanos, podemos decir que esto está formado desde Diputado, ¿me permite un momentito, sí, por favor? Diputado Óscar Iván Brito, ¿con qué motivo solicita la palabra? Sí, por alusiones personales, presidenta. No lo han aludido. No lo volteé a ver, porque la verdad… Dijo burros en general. Dijo burros, no sé si… No burros. Si quieres taludo, ¿cómo te llamas? Óscar Brito. Aludido. Aludido. Continúe el orador. Muchas gracias, presidenta. En los años 60, en Cuba, el régimen de Fidel Castro empezó con la eliminación de los órganos autónomos, la libertad de prensa. Comenzó también con la eliminación y la centralización del Poder Judicial. Nada diferente a lo que hoy vivimos en México. Posteriormente, en Chile, sucedió exactamente lo mismo con la seguridad nacional, dejando todo tan centralizado que me gustaría que investigaran cómo comienzan las dictaduras y ustedes todos los días, cada que vienen a legislar, a eliminar órganos autónomos que no son ocurrencias, sino son necesarios para poder llevar un Estado democrático, empiezan a generar el comienzo de las dictaduras. Y todo comienza cuando empiezan a modificar la Constitución. Modificar la Constitución sí es un problema grave cuando no leen el por qué la modifican. El modificar una ley también es grave si no tenemos claro el por qué la modificas. Todo esto se empieza con una nueva simulación de lo que se va a hacer hoy el nuevo sistema de medición del Coneval, que lo quieren mandar al INEGI. Dicho sea de paso, nosotros estaríamos dispuestos en hacerlo. Si hubiera reglas claras, si hubiera estándares métricos en donde el gobierno no sea juez y parte. Yo los invitaría a que votemos un consejo ciudadano que ayude realmente a verificar al INEGI para las mediciones del Coneval. Pero como no lo traen en la mente porque quieren ser juez y parte a través de la simulación y quitando la diversidad de ideas y quitando lo técnico a los técnicos y decir que somos un gobierno, que somos buenos y santos, lo queremos decir ahora de esta manera. Y les presento un algoritmo presidencial. El algoritmo presidencial es para medir la pobreza de lo que se están imaginando hoy. Primero, el índice de la pobreza que va a manejar el INEGI. ¿Qué va a pasar? Uno, si la narrativa presidencial es la correcta, lo van a hacer por encuestas o por la popularidad y no por un tema técnico. Esto va a hacer que una evaluación
ya no sea concertada para la información y sea eliminada. En el segundo, para tener un modelo ejemplar, tenemos que tener condiciones del modelo. Si el año es electoral, o sea, hay una elección, esto va a ser igual a que tenemos que ajustar el índice de la pobreza dependiendo la necesidad. Entonces vamos a decir, este año la pobreza disminuyó 99.9%. Entonces quiere decir que según el INEGI va a ser un país de prosperidad y desarrollo. Dependiendo la situación, es como lo quieren manejar. Segundo, si el programa insignia del gobierno es el que ahí se necesita para una elección, digamos, muchos programas de los que se les ocurre crear, podemos hacer lo siguiente: podemos incrementar el presupuesto y desestabilizar la banca mexicana para implementar más programas, depende de la necesidad electoral. Y el Coneval va a decir que está bien. No va a haber un tema técnico, va a haber un tema autónomo en donde vas a ser juez y vas a ser parte. Esto es lo que hay que entender, no venir aquí a subirnos a decir lo que nos dicen los asesores que subamos a decir. Si la sociedad civil nos critica, pues ¿qué creen? Se desactiva el modelo de impacto, porque a la sociedad no le tenemos que dar voz, le tenemos que decir que todo está bien y la sociedad civil no va a tener la información correcta. Pero para eso existen otros factores y miren, si el poder absoluto se lo damos al gobierno, lo ponemos aquí. Y esta es una báscula. Después nos vamos con la simulación, que es lo que hacemos acá. Permítame, diputado. Permítame, diputado. Adelante, presidenta. Le pido de favor bajar esta gráfica porque no alcanzo a ver. Gracias. Y me dicen que está solicitando la palabra el diputado Brito. ¿Con qué objeto? Presidenta, ahora sí, como hace un momento quedó de manifiesto por alusiones personales al terminar su intervención. Tiene usted un minuto. Pero no, al final de su intervención, pero al final. Al final, yo decía para que estuviera libre, pero está anotado. Gracias. Bueno, y sigamos con lo bonito de esta eliminación de Coneval, así como el INEGI, como el INAI y como muchos órganos autónomos que nos encanta eliminar, es la opacidad. La opacidad lo ponemos aquí. Y también vamos a disminuir. Ha concluido su tiempo, diputado. Vamos a tener sin contrapesos y lo vamos a poner aquí mismo. Vamos a tener más corrupción Concluya, y vamos diputado. a poner los datos manipulados. Los datos manipulados, como ustedes no desean enterarse, Diputado, porque ustedes concluya. son los que manipulan los datos. Concluyo, presidenta. Por eso les decimos hoy desde Acción Nacional, aunque les moleste, vamos a subir a esta tribuna a decirles lo que ustedes no le dicen a la ciudadanía. Ustedes solamente a través de la demagogia que hacen ver democracia, diputado, es como legislan hoy en este país. Y bueno, tendremos otra oportunidad para seguir platicando y que tengan muy buenas tardes. Con tu venia, presidente. Adelante. Honorable presidencia, compañeras y compañeros diputados, vengo desde Veracruz, una tierra que conoce la pobreza multidimensional como pocas. He recorrido comunidades donde la carencia no es solo falta de ingresos, sino ausencia de agua potable, de drenaje, de educación de calidad. Por eso hablo con el conocimiento de quien ha visto de frente lo que significa medir correctamente la pobreza para transformar las vidas. Hoy presenciamos un atentado contra la institucionalidad democrática de México. La propuesta de desaparecer el Coneval no es una reorganización administrativa. Es un golpe deliberado contra la capacidad del Estado mexicano de conocerse a sí mismo y rendir cuentas a su pueblo. El Coneval no es una dependencia más, es el único organismo en América Latina reconocido internacionalmente por la CEPAL, el Banco Mundial y la ECOSOC
por desarrollar una metodología multidimensional de medición de pobreza que hoy es referente mundial. Mientras otros países intentan replicar nuestro modelo, nosotros pretendemos destruirlo. ¿Por qué esta urgencia por desmantelar el Coneval? La respuesta es evidente, porque sus mediciones independientes y técnicamente rigurosas han demostrado el fracaso de las políticas sociales de este gobierno. Porque cuando el Coneval reporta que la pobreza no disminuye, que los programas sociales no están llegando a quienes más lo necesitan, molesta. Cuando la realidad contradice el discurso oficial, la solución autoritaria es silenciar a quien mide la realidad. El INEGI, por respetable que sea como institución estadística, no puede ni debe sustituir las funciones especializadas de Coneval. Medir población y medir pobreza multidimensional son ciencias distintas. Es como pretender que un cardiólogo opere el cerebro porque ambos son médicos. El INEGI produce datos, el Coneval evalúa políticas. Son mandatos complementarios, no intercambiables. Desde mi Veracruz natal, donde cada peso de programa social debe llegar a quien verdaderamente lo necesita, no podemos permitir que se destruya el instrumento técnico que nos permite saber si nuestras políticas funcionan o fracasan. La metodología multidimensional de Coneval reconoce que la pobreza tiene rostros diversos. El niño que no puede estudiar porque no tiene luz eléctrica, no vive la misma carencia que el adulto mayor sin acceso a los servicios de salud. Esta sofisticación técnica no es un lujo académico, es la diferencia entre la política social efectiva y el despilfarro de los recursos públicos. Compañeras y compañeros, lo que está en juego no es solo una institución, es nuestra capacidad como nación de mantener un sistema de evaluación independiente, técnico y confiable. Es nuestra posibilidad de corregir el rumbo cuando las políticas no funcionan. Es, en última instancia, nuestra capacidad de servir realmente a los más pobres de México. Veracruz y México merecen instituciones fuertes, no gobiernos que destruyan lo que les incomoda. El Coneval debe permanecer. La medición técnica e independiente de la pobreza no es negociable. Por los más vulnerables de nuestra patria, defendamos el Coneval. Por eso, nuestro partido, el PRI, irá en contra. ¿Es cuanto? Con el permiso de la presidencia. Buenas tardes a todas, a todos. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, respaldamos el sentido del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Se trata de un dictamen que refrenda nuestro compromiso con la eficiencia del Estado y la racionalidad del gasto público. No se trata de un simple ajuste administrativo o de una venganza, como aquí a veces se señala. Se trata de un paso más en la consolidación de un gobierno que mantiene como prioridad la austeridad republicana y la erradicación de todas aquellas prácticas neoliberales que por años distorsionaron el servicio público. La reforma constitucional que extinguió diversos organismos autónomos, entre ellos el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, respondió a un principio irrenunciable: evitar la duplicidad de funciones, el despilfarro de recursos y la repartición de cuotas de poder entre los grupos políticos. Durante el periodo neoliberal, la creación de estructuras paralelas no solo generó burocracias costosas, sino que convirtió
la designación de sus titulares en botines de negociación partidista. Esta reforma, con la que hoy culminamos la transferencia de facultades de Coneval al INEGI, reafirma nuestra postura de que la evaluación de la política social y la medición de la pobreza deben ser técnicas, transparentes y libres de intereses políticos. Las funciones que ejercía el Coneval, la medición de la pobreza y la evaluación de la política social, serán asumidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, un organismo con autonomía constitucional, solvencia técnica y reconocimiento internacional. ¿Por qué el INEGI? Porque es la institución que ya genera los datos primarios para medir la pobreza. No habrá ruptura en las series históricas ni cambios arbitrarios en los criterios metodológicos. Lo que cambia es que al centralizar estas responsabilidades se eliminará la duplicidad de funciones, se optimizarán los recursos y se garantizará que la información sea confiable, oportuna y accesible para todos los mexicanos. Además, la evaluación del desempeño de los programas sociales seguirá en manos de la Secretaría de Hacienda, asegurando que cada peso del presupuesto se ejerza con rigor y en beneficio de las mayorías. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reafirmamos nuestro compromiso con la Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, y con el proyecto de transformación que iniciamos en 2018. Por ello, respaldamos la desaparición de los organismos autónomos y votaremos a favor del dictamen que transfiere las facultades del Coneval al INEGI. Es cuanto. Muchas gracias. Señora Presidenta, se emitieron 357 votos en pro, 353 votos en pro, 126 en contra, 0 abstenciones. Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 357 votos. Por 353 votos.